Vamos, Matías, ¿eh? Bienvenidos. Hoy les vengo a contar sobre la investigación que estuvimos haciendo con Pablo, con Manu, con directores. Manu ahora está en España, conectado actualmente. Básicamente decidimos estudiar todo lo que son los corners en el fútbol y las políticas óptimas en términos de decisiones, más que nada lo que sería usando cadenas de Markov. Ya voy a estar explicando un poco más a fondo lo que son. Vamos a estar hablando un poco de la motivación, el problema, los datos con los que estuvimos trabajando. Vamos a recorrer dos análisis complementarios que hicimos para apoyar lo que es la investigación. Después nos vamos a meter en el análisis principal basado en las cadenas de Markov y los hallazgos que logramos. Un caso de estudio para el equipo que mejor hace los corners en la liga inglesa. Hablar un poco de las aplicaciones prácticas que encontramos para esta herramienta y cerrar un poco con las limitaciones y el trabajo que nos gustaría seguir haciendo con este proyecto. Para ir Creo que te falta compartir, si se me equivoco. No quería interrumpir, pero no estoy pudiendo dar la presentación. ¿Ves ahí viene Manu? Ahora sí. Bien. Muchas gracias. Bien, un poco de por qué nos decidimos a estudiar los corners. La mayoría de los papers que estudian lo que es fútbol confirma que entre el 30 y el 25% de los goles en fútbol llegan a través de la pelota parada. Pelota parada, dígase lateral, corner, tiro libre y demás. Cada partido de fútbol tiene entre 10 y 12 corners, pero la probabilidad de que un corner sea gol es entre el 3 y el 4%, probabilidad muy baja. Así todo, los equipos estudian muchísimo los corners, preparan muchísimas jugadas preparadas. ¿Por qué? Más que nada porque un corner suele tener un posicionamiento inicial muy similar. Un tiro libre puede partir de distintos lugares, un corner siempre parte desde la esquina del campo, por lo tanto los clubes suelen tener posicionamientos similares por más que pueda haber una varianza en la situación. El posicionamiento inicial, por ende, es más fácil estudiarlo y llevar a cabo estrategias diferentes. Además, el tema de que los goles no sean directamente del evento siguiente al córner, nos propuso investigar un poco más hasta dónde puede interferir el córner en un gol. Como les decía, la pregunta principal que nos planteamos es ¿a dónde patear el córner y qué hacer después para maximizar el peligro? El peligro es algo que vamos a estar hablando un poco más adelante, qué es el peligro para nosotros, cómo lo definimos, pero palabra muy importante para lo que es investigación. Planteamos otras preguntas, como cuáles son las zonas del campo más efectivas para recibir un córner, cómo se traslada este peligro de un córner a una métrica cuantitativa, qué patrones se encuentran en los equipos que más peligro generan, como el caso del Arsenal, qué acciones posteriores conviene realizar para maximizar el peligro y cómo evoluciona el peligro a lo largo de una secuencia post-córner. Además, como les dije, Manu está de España. Esto es porque Manu trabaja en el equipo de data del Real Club de Santander, la división de España. Este trabajo lo hicimos en conjunto con ellos, nos aportaron datos, conocimiento, un punto de ayuda, con el objetivo también de poder trasladar esto a una herramienta para el cuerpo técnico, que tenga una utilidad y que no sea una investigación que quede en nada. Y voy a pasar algo que es definiciones básicas. Para aquel que no vio nunca fútbol o vio muy poco, es lo más básico de las definiciones. Punto número 1, cuando hablemos de un evento, es pase, un tiro, un rebote, algo después del córner que se considera como una situación. Cuando hablemos de secuencia, es desde que el córner es pateado hasta que la secuencia nosotros la damos por terminada. Acá aparece una definición que tuvimos que tomar, que es dónde terminar un córner. Nuestra definición, que puede cambiar en distintas investigaciones, es un córner termina cuando hay un gol, cuando hay otro córner, cuando la pelota sale del tercio ofensivo de la cancha o cuando la pelota es controlada por el equipo defensivo de manera total. Esto significa un ataque de arco, un tiro libre para ellos, un offside o un control absoluto del arquero. Importante que si un defensor despeja, la secuencia sigue y eso es importante analizar. La longitud es la cantidad de eventos que hay desde el córner hasta que nosotros terminamos esa secuencia. El evento de transición son todos los eventos que están dentro, que no son el último. Un pase es un evento de transición, un gol no es un evento de transición, sino que es un evento de absorción. La absorción está definida por gol, por otro córner, por la pérdida de la posición o por la salida del tercio ofensivo. Y algo muy importante es el tema geográfico de esto. Vamos a basarnos en zonas, 25 zonas que nos entregó el Racing de Santander, que es como la pelota parada. Y acá les muestro las zonas con las que vamos a estar trabajando. El córner va a empezar acá, que es la zona corta,
y todo esto es lado opuesto al corner. Esto es muy importante porque si otro club usa otras zonas, este análisis pasa a otro plano y hay que reconfigurarlo. Los datos con los que trabajamos son las últimas 2 temporadas de la liga inglesa, la Premier League, donde nos encontramos con 7.130 secuencias de corner, las cuales contienen 34.719 eventos, con una tasa de gol del 3,86%, que es bastante fiel a lo que decían los papers que mostré antes, y una longitud media de 4,87 eventos. Vamos a estar viendo solo los corners, solo con la data de eventos. Para los que no saben, mucho en el fútbol las organizaciones usan también data de tracking, que es el posicionamiento segundo a segundo de los jugadores, tanto ofensivos como defensivos. Bien, ahora les voy a introducir 4 conceptos básicos que son como la base fundamental de esta investigación. 2 son en torno al fútbol, 2 son en torno a la estadística, pero son muy importantes para entender cómo va a llevar a cabo todo esto. En primer lugar, lo que es el expected goal, el XG en el fútbol, es una métrica que ya tiene varios años, se busca mucho, y nos ayuda a mirar el peligro de un tiro sin importar si fue gol o no. O sea, si por ejemplo tenemos un delantero que hizo una temporada 10 goles con expected goal de 20, no es lo mismo un delantero que hizo 10 goles con expected goal de 7-8. Estamos hablando de que este delantero necesita menos oportunidades peligrosas para hacer más goles y por ende mejor que el otro delantero que necesita que se la pongan abajo del arco para hacer el gol. Esta probabilidad de tiro es previo a que sea pateado el tiro y se basa en la distancia al arco, ángulo del tiro, la parte del cuerpo y otras variables que se pueden sumar a la fórmula. No usamos esto para medir el peligro de una secuencia porque, por ejemplo, un córner puede no tener tiro. Y si el córner no tiene tiro, no necesariamente no fue peligroso. Quizás hubo algo que lo impidió a último momento, pero a nosotros nos interesa estudiar todos los córners con toda la potencialidad de peligro. Por eso el XG quedó no descartado, sino que se sumó a la métrica final. Lo mismo con el expected threat, que es la amenaza esperada en una jugada. En esto acá lo que aparece es la división del campo en 192 zonas, y cada zona, cada microzona, tiene un valor que se le aporta a la jugada. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite darle crédito no solo al goleador, sino a los demás jugadores que participaron de la jugada de gol. Una jugada que terminó un gol, de la nada, un pase muy significativo, según el XT, en mitad de cancha, por el jugador A. Y ese jugador A se le da crédito de ese gol. Entonces, esta métrica que salió después le permitió a los que analizan jugadores cuál es mejor en términos de jugada abierta. Nuevamente, la limitación acá está diseñada para juego abierto y nosotros estamos hablando de pelota parada. No lo terminamos en goles, sino que lo terminamos en posición. Después nos vamos a centrar también en lo que es la cadena de Markov. A los que no están en el mundo de la estadística, las cadenas de Markov son una máquina para simular eventos. O sea, podemos representar fenómenos reales a través de las probabilidades de una matriz de transición de estados. ¿Qué es una matriz de transición de estados? Uno está en un estado A y tiene probabilidad de pasar al B con 40%, al C con 40% y al D con 20%. Si nosotros simulamos 100 cadenas de Markov de esa transición, seguramente, no exactamente, pero vamos a encontrar 40 transiciones del A al B, 40 del A al C y 20 del A al D. Eso básicamente se puede hacer para en el fútbol representar y simular jugadas. Algo muy importante de Markov, que es no una limitación, pero tener en cuenta es la independencia del pasado. ¿Qué significa esto? En el momento que yo defino el siguiente evento, solo estoy mirando el estado actual. Yo no sé qué viene atrás. Si yo estoy en el evento 7 del corner, estoy igual en el evento 0 para Markov. No es que Markov no sabe que estoy en el 7º evento. Por eso nosotros lo que hicimos fue plantear un estado un poco más complejo. No estamos solo de pasar de evento a evento, sino que creamos el estado de zona, el estado del tiro y el estado del equipo. Como ven acá el ejemplo, tiene zona, evento y equipo. Entonces, la matriz, lo que va a hacer la cadena de Markov es plantear, pasar de un estado triple a otro estado triple. Siempre vamos a partir de la zona corta del corner atacante y después el segundo evento siempre va a ser a donde cayó el corner. Esto es muy importante porque un desafío trabajar con una matriz de 140 por 140, estamos hablando de 40.000 celdas más o menos, cosa que no se puede proyectar en esto. Sí les puedo proyectar lo que sería la matriz de transición de las zonas. Esto es solo mirando de una zona a otra. Lo que es más rojo es que es una probabilidad más alta de pasar de esa zona a la otra. Esto, imagínenselo multiplicado por mucho,
para entender cómo usamos nosotros esas probabilidades y generar una cadena de Markov desde el córner hasta la absorción. Entonces, a la hora de programarlos, se programa el evento 0 como córner y el evento de absorción como terminación de la jugada. Si nosotros encontramos un evento fuera de la salida del tercio, la simulación obviamente termina porque nosotros definimos que salir del tercio cuenta como absorción. Por último, la métrica esta que define el peligro. ¿Qué es el peligro de un córner? Nosotros construimos una métrica nueva, obviamente aplicada en otras cosas y apalancada en lo que mencioné antes, sobre lo que es el expected sequence value. Es una métrica que, entre otras cosas, penaliza lo que es la longitud de la secuencia. Ahora en el análisis exploratorio les voy a mostrar cómo nosotros usamos eso para penalizar la secuencia larga. También se fija en la probabilidad de pasar al otro estado y asignarle la recompensa final. Acá están los componentes. El primero es un factor de normalización para que la métrica se quede entre 0 y 1 y sea más representativa. El descuento temporal que mencioné, el valor del estado que estuvo y la probabilidad de transición, además de la longitud de la secuencia. RS, que se ve ahí, es bastante importante porque es cuánto le sumás por lograr un gol, cuánto le sumás porque la secuencia terminó en un córner y cuánto le sumás porque se pierda tanto por salida del tercio o por la pérdida de pelota. Para hacer esto probamos muchas situaciones, muchas cosas distintas. La que más nos cerró es usar la esperanza del máximo del XG de cada secuencia. O sea, agarramos todas las secuencias que terminaron en gol, o la del punto de gol no, pero la del córner, agarramos todas las que terminaron en córner, buscamos el XG máximo, hicimos la media. Eso nos dio 0.154, que es que cada córner que termine, en otro córner, se le asigna una recompensa final de 0.154. Si se fijan, no es lo mismo que la secuencia termine por pérdida de la pelota o por salida del tercio. Consideramos que la salida del tercio no es necesariamente negativa, porque la pelota puede salir del tercio con el equipo atacante en posesión, pero sí creemos que ya no tiene interferencia el córner si hay un gol después. Un ejemplo sería un córner que procede un despeje y termina la jugada, tendría un SB de 0.28 que suelen tener la mayoría de los córners que no terminan en gol, o un córner que hay un rebote, un tiro en gol de 0.4 y un SB de 0.6, que sería una secuencia de alto peligro. Es muy importante que no necesariamente quedaron todas las de goles arriba de todos los corners y arriba de todo eso, porque si no, no tendría sentido esta métrica. La idea es, por ejemplo, ver qué está pasando en una secuencia que termina en corner, pero que fue muy peligrosa. Porque si lo hacemos de vuelta y probamos eso de nuevo, hay alta probabilidad de que esa secuencia termine en gol por hablar de peligro. Nuestra serie considera las zonas por las que pasó la secuencia, las acciones que se realizaron, el resultado final, como les mencioné, y la longitud que ayuda para penalizar. Primer análisis complementario que hicimos fue el análisis exploratorio. Leímos todos los datos, hicimos varios análisis sobre lo que son las 7.130 secuencias de córner y empezamos distribuyendo cómo terminan las jugadas en la Premier League. Si se fijan, 45.16 termina en salida de tercio y 39.6 en pérdida de posición. O sea que casi todas no son gol. 3.8 gol y 11.33 es un nuevo córner que siempre se puede hablar de que es un nuevo córner, puede generar un nuevo gol. Eso es justamente lo que estamos hablando. Así es como se va distribuyendo y esparciendo los eventos y la densidad a medida que avanza el córner. Primero a la izquierda es el evento 1, fue el córner. Evento 2, acá a la izquierda es el evento 3, y acá ya es el evento 4, donde ya se esparció por gran parte del tercio ofensivo. Si se fijan, no hay densidad fuera del tercio ofensivo, porque la secuencia terminó. Además, acá se ve lo que nos justificó un poco también el enfoque secuencial de esta investigación. La pelota arranca, obviamente, en una secuencia viva y se va terminando a medida que llega el evento 5. Ya estamos hablando que solo el 20% de las jugadas están vivas. Todo el resto o se absorbió de manera terminal o el tercio. Acá tenemos la distribución de los destinos del córner. Acá abajo están los corners con un 6% de probabilidad de que vaya el córner corto, siendo el primer palo con 15.7 el destino más frecuente, la zona central, que es el punto de penal con 15%, y como les mencioné, la zona corta. Esto va a ser muy fundamental porque en las cadenas de Markov necesitamos respetar estas distribuciones. Sin embargo, la idea va a ser no solo replicarlo tal cual, sino tratar de generar distintas versiones. Por el lado de la progresión de las probabilidades, vemos que la probabilidad de gol acumulada se mantiene a medida que avanza la secuencia.
pero la probabilidad de tiro tiene ciertos saltos discretos hasta lo que es el evento número 6, número 7, donde ya converge un 37% y se estanca ahí. Esto significa que una vez que ya estás en el evento 5, 6, 7, tu probabilidad de tiro ya se estancó. Entonces, esto nos ayudó un poco a permitirnos ese lujo de penalizar lo que es la longitud de la secuencia. Para cerrar el análisis exploratorio, ¿qué logramos con esto? Justificar el enfoque secuencial y saber que no solo tenemos que ver el primer evento después del corner, penalizar la métrica de peligro en base a lo que es la longitud, y la necesidad de simular cadena de Markov al tener tan pocos goles. Si yo de cada 100 secuencias solo tengo 3 o 4 goles, es muy difícil analizar y estudiar patrones de goles. Si yo sé cómo simular y recrear más goles, puedo encontrar nuevos goles o cuáles son los más repetidos y por ende estudiar más y más goles. Esto nos sirve de pasar de N bajos a N muy altos y útiles para analizar. Segundo análisis que hicimos es un algoritmo de Q-Learning. El Q-Learning es un aprendizaje por refuerzo, donde se sitúa un agente, que en este caso se sitúa a la mitad de medio, y se le da posibles estados. El estado, por ejemplo, en este caso es cada casilla pasa a ser un estado, y se le ofrecen distintas acciones. En este caso se le ofrece subir y bajar, ir a la derecha o ir a la izquierda. Además, cada transición y cada estado van a componer un valor de positivo o negativo de recompensa de lo que hizo. O sea, a la gente se le indica que tiene que llegar al cofre y le va a decir que pasando por este lugar, a partir de este lugar, se le suma o se le resta, y la gente lo que hace es aprender cuál es el camino más óptimo para llegar a la recompensa final. Esto lo trasladamos a lo que es el fútbol y dijimos, planteamos un agente como el equipo atacante y hacemos que la recompensa final llegue al gol. ¿Cómo llega al gol? ¿Cómo aprende? Bueno, básicamente aprendió políticas óptimas, aprendió dónde tirar, dónde pasar. Acá no se ve mucho, pero lo que se ve es que recomienda mucho pasar por lo que es la zona frontal, afuera del área, para provocar situaciones más peligrosas. ¿Qué significa esto? Obviamente las zonas del arquero son las más peligrosas, patear de ahí tiene muchísima probabilidad de gol, pero lo que la gente aprendió a partir de nuestros datos es que si pasa del gol directo a la zona del arquero, no tiene el mismo peligro que si primero hace llegar la pelota al frontal 2 y de ahí la lleva a lo que es la zona del arquero. Esto es una secuencia real de un gol de la liga inglesa, donde se juega no corto, sino en palo corto cercano. Se juega atrás a la zona corta, se juega a un frontal y ahí se tira al centro, algo que básicamente es lo que nos menciona la gente. Esta es una secuencia totalmente artificial creada por la gente. La gente entiende que esta situación tiene más probabilidad de gol todavía y te dice que llevar al primer palo corto cercano o a la zona corta y tirar al centro del arquero es matemáticamente, hipotéticamente, más probable que termine en gol. Voy con el primer ejemplo de lo que es este gol que estamos mencionando. El gol que les mostré recién, básicamente lo que hace es configurar el posicionamiento inicial y terminar en un gol. Y no indagamos mucho más en el Q-Learning porque la verdad es que tiene sus limitaciones. En la parte no podemos modelar la defensa, no sabemos cómo se está comportando la defensa y tampoco podemos modelar acciones defensivas. La pelota en nuestra secuencia siempre la tiene el atacante acá, cosa que no es real. Los despejes acá no son modelables. Sí podríamos sumarle a esto lo que les mencionaba de la data de posicionamiento. Esto sería vital para penalizar a la gente en situaciones muy pobladas y muy densas defensivamente. Acá aprendería a encontrar trayectos donde podría esquivar de alguna manera las partes muy densas de defensa y buscar huecos para llegar a la zona de la derecha. Ahora sí, pasamos a lo que es el análisis principal, las simulaciones de cadenas de Markov. Lo que hicimos fue simular 70.000 secuencias para primero hacer una primera validación de, che, esto está bien, esto está funcionando, es realista lo que está pasando. Bueno, sí, dio muy realista, nos dio la misma distribución para las 70.000 secuencias simuladas con lo que son las de la Premier League. Y a la hora de hablar de la longitud de las secuencias, nos dio casi idéntico en la matemática, no dice nada. Por eso, con Pablo ahí nos estuvimos viendo lo que es la inteligencia Pulver-Laker, que nos pide un 0.1 para hablar de que son parecidas las longitudes, o casi idéntico como les decía. A nosotros nos dio 0.015, cosa que ya nos empezó a indicar que las inversiones estaban muy correctas
y muy apegada a la realidad. Otra cosa que nos pusimos a ver es a dónde están cayendo los corners. A la izquierda tiene los corners los reales, y a la derecha los simulados, son casi idénticos. A los que no ven, las diferencias son entre 0 y 0.2 decimales, es bajísimo. Por lo tanto, lo que decimos es, che, tenemos ahora una máquina para simular corners, le puedo poner 70.000, le puedo poner 1 millón, le puedo poner 15 millones de corners. Yo sé que lo que me va a dar es algo que es realista y es apegado a la realidad. No me va a decir, tira un corner a la mitad de cancha, patear de ahí, clavarla en el ángulo. Para eso, después de calcular esto, dijimos, calculemos el peligro en la secuencia. Luego de calcular el peligro, vimos que los goles pueden moverse en lo que es 0.6 de peligro, los corners en 0.3, 35 en realidad, la salida de tercio en 0.29 y la pérdida de la pelota 0.28. Esto ya era un primer indicio bueno, porque si tenemos que el córner es más peligroso que el gol, sería algo que habría que empezar a calcular de nuevo. Pero si se fijan en el gráfico de acá a la derecha, hay corners que están por el más peligroso del gol. Cosa que eso es interesante, porque ¿qué está pasando con un córner que es más peligroso que un gol? Bueno, acá lo que sería es la distribución de este peligro. Obviamente, si les dije que el 85-86% de las jugadas no terminan en gol, no van a ser peligrosos en general, los corners no son siempre peligrosos. Por eso la mayor de la distribución está a la izquierda, en el 0.2, la medida del 0.95, pero la cola de la derecha que está acá serían todos los goles, y los corners peligrosos. 0.6 es la media para los goles, ahí esa cola representa eso. Y acá es la manera de visualizar cómo estamos penalizando esa longitud. Cada columna es la longitud del evento, empezamos en lo que es el evento 1 y vamos llevando a lo que es el evento 30. Si se fijan, allá arriba hay, por ejemplo, un punto amarillo, que es una jugada que termina un córner, que es más peligrosa que muchísimos goles. Eso es interesante porque estamos hablando de lo que es un córner que tiene casi el peligro de un gol. Cuando terminamos de validar toda la secuencia, dijimos que hagamos un ente más grande, total ya está validado, y simulamos 350.000 cadenas y nos pusimos a ver ya lo que es las preguntas que tenemos. Como pregunta número 1 dijimos a dónde queremos patear el córner. Bien, ¿cuáles son las zonas que me conviene tirar en términos de peligro? Acá a la derecha, el gráfico que les mostramos siempre, pero ahora ya estamos hablando de lo que es el peligro. Los valores no se ven, pero cuanto más rojo, más peligroso. Y acá ya aparece el primer hallazgo representativo, que estuvo bastante interesante, que es la zona más peligrosa es el segundo palo. Y uno dice, che, si todos los clubes tienen algo similar a esto, ¿por qué no están todos pateando en el segundo palo? Y así todo, el segundo palo recién es la octava zona más frecuente, con 4.8% de los corners. O sea que está siendo poco utilizado para lo que debería, o por menos lo que han nuestro análisis. El segundo palo se plantea como una zona muy peligrosa, y por otro lado, la zona corta, la cual corner acá corto, tiene un peligro muy bajo. Así todo, el 11.6% de los corners son a la zona corta. Por otro lado, dijimos, che, si estoy en esta zona, yo ya pateé un córner, no lo puedo patear el segundo palo, lo pateé acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me conviene? ¿Me conviene patear en términos de peligro o me conviene pasarlo? Esta es una de algunas de las posibles opciones. Lógicamente, por términos obvios, las 4 zonas del arquero uno va a patear, nunca hay un pase, al menos que sea algo totalmente intuitivo. Piensen que en el córner no hay tanto el pase famoso atrás, porque estamos hablando de que están con mucha gente en el área. Y después estas 4, por ejemplo, lo que nos recomendaban las simulaciones es pasar a la zona del arquero. Son tanto el segundo palo del área como el segundo palo, que es bastante sorprendente porque es la zona más peligrosa y así todo no es un peligro directo de tirar el segundo palo sí o sí patear. Y creamos este gráfico donde vemos las 6 zonas, las 7 zonas que recomienda tirar, las 4 del arquero, la zona del penal, la zona que está al borde del área, y el frontal está fuera del área. Todo el resto son recomendaciones de pase. Generalmente son zonas que recomiendan un pase a la zona del arquero. Más allá de eso, acá encontramos recomendaciones al primer palo y demás. Y esto también se puede hacer para ajustarlo en términos de longitud. Esto es, si el córner cae acá, pero por ejemplo yo puedo decir, che, si en el evento 3 estoy acá, ¿a dónde puedo patear? Eso está en el documento entero, vamos a buscarlo acá. Por otro lado, algo muy interesante de los corners es el concepto de segunda fase. ¿Qué es la segunda fase? La segunda fase es un corner que entra al área
que sale del área, que vuelve a entrar al área. Son jugadas muy estudiadas en el fútbol, pero son peligrosas porque generan, como mencioné antes, un desposicionamiento de lo que pensó el equipo defensor. O sea, ellos dijeron, nos paramos así para cuando pateen el córner, la pelota sale del área, ya no saben qué hacer a partir de ahí, eso es muy normal. Son más difíciles de lograr, no son más buscadas, sino que suelen darse. Sin embargo, las quisimos estudiar. Acá lo que nos encontramos es, che, ya sabemos que las secuencias, cuando duran, son malas. Pero si van a durar, si necesariamente una secuencia va a ser más larga, por lo menos lograr que la pelota salga del área y volver a meter. Porque si vos no lográs sacar la pelota del área, la probabilidad va a ir cayendo de 4 a 2.3%, mientras que con segunda fase, si bien baja porque se penaliza, se queda en 5.8%, y ahí ya ves la diferencia que se va sacando a medida que avanzan los eventos. Esto es un ejemplo de un gol de segunda fase. ¿Vale? Básicamente acá la defensa ya no está en el posicionamiento inicial y esto es una cosa muy peligrosa en el término de SB porque el jugador patea casi solo. Entonces acá estamos hablando de vuelta de mucho peligro. Además, nos centramos en estudiar a un equipo, porque si yo estoy queriendo mejorar a mi equipo, lo que me conviene mirar es qué hace el mejor equipo que hace esto. El Arsenal es un equipo con muy buena probabilidad de gol en los corners. Simulamos 50.000 secuencias solo de ellos. Esto es importante. Para simular secuencias del Arsenal, tenemos que reajustar todo lo que hablé de las matrices. Acá solo vamos a agarrar de los 7.130 corners, aquellos que patearon el Arsenal, y ahí nos vamos a quedar con sus probabilidades. No es que repetimos esto. Esto es muy importante porque cada vez que yo quiera cambiar un equipo, una liga o algo, todo esto hay que recalcularlo. Si no, no es realista. Si se fijan, el Arsenal tiene 6.47% de gol, 65 más que lo global, que es muchísimo. Y las distribuciones tienen no solo más goles, sino que más corners. O sea, que tienen mucho mejor rendimiento que todos los demás equipos. Y acá hago un paréntesis importante, porque como dicen, que si pones en todos tus datos el equipo con más goles, es muy posible que aprenda el equipo con más goles. No están así porque tiene esto que la cantidad de corners que cada equipo es bastante equitativa, la distribución es muy parecida, por lo tanto no podría aprender un sesgo. Nosotros acá no estamos maximizando algo, sino que simplemente estamos simulando. Si yo ahora pongo a maximizar el peligro, obviamente va a agarrar al Arsenal y ahí sí sería un sesgo y debería validarlo con nuestro club. Acá no hace falta eso porque no estamos buscando una política de maximización. Por otro lado, el Arsenal, y esto es bastante increíble, las dos zonas que más diferencia le saca a lo global, donde patea los corners, es el primer palo y el segundo palo. Son las dos zonas más peligrosas que nos dio el estudio de peligrosidad. ¿Qué significa esto? El Arsenal de alguna manera entendió dónde estaba el peligro y tira de los corners al segundo palo y al primer palo, mientras que si se fijan, el global sigue tirando un 14.3 a la zona central, cosa que el Arsenal no hace ni el 6%. O sea, que significa que, de alguna manera, son realmente un caso de estudio y un equipo óptimo a la hora de hablar de corners. Por otro lado, buscamos cuál es en las 50.000 secuencias, cuál es el gol más repetido. ¿Cuál es la secuencia exacta que hace el Arsenal que más veces cae en gol? Exactamente es un gol directo al segundo palo. No solo eso, yo les dije que las secuencias largas suelen terminar en algo que no es gol. El 56.8% de los goles del Arsenal son en 1 o 2 eventos. Y además, les dije que la zona corta es mala, el Arsenal no tiene ningún solo gol pateando de la zona corta. Por lo tanto, estamos hablando de que la coincidencia de lo que propone el hallazgo global es muy parecido a lo que hace el mejor equipo. Y si esto se puede trasladar a otras ligas, estamos hablando de que es trasladable en todo momento. Estos son un par de ejemplos, que son los corners que suele patear el Arsenal y que suele ser ejemplo para otros clubes. Corner al segundo palo. Esto es un corner del primer palo. Al final está finalizado por el patea un corner del segundo palo. Y, lo menos importante, un corner al segundo palo que no termina en gol, pero que tiene un SB casi idéntico al del gol primero que les mostré. Ya van a ver por qué, y por qué me refiero a que es una jugada peligrosa. Esta jugada es un juego de segundo palo que no termina en gol de casualidad, y que si yo intento esto 2, 3, 4 veces, es muy probable que en esas haya goles. Si logran este movimiento más de veces, lógicamente estamos esperando que haya más probabilidad de gol. Ahora, para empezar ya a cerrar la investigación y un poco de todo eso, un poco las limitaciones con las que nos encontramos acá. Punto número 1,
no tenemos la data de tracking, es una data muy difícil de llegar, muy cara también, una data que se accede fácil. Estamos hablando de una data donde nos dice dónde está cada jugador y la pelota en cada milésima de segundo del partido. Esto nos serviría para modelar todo, podríamos modelar tanto el análisis como el pool learning, como mencioné, como la cadena de Markov. Esto es full interesante porque si yo trato de ver el SB en medida de población defensiva y ofensiva, esto podría encontrar más trayectos óptimos para llegar al gol. Por otro lado, para el que no sabe tanto de fútbol, cada liga es muy distinta, se juegan muy distintos entre ligas. Por lo tanto, si hablamos de que solo lo hicimos para la Premier League, esto no pudo aplicar de que decir, che, la segunda división de España hay que patear el segundo palo. Lo que sí podemos hacer es trasladar el análisis, recalcular las matrices, que es algo muy rápido, y ver en base a eso, todo me recomienda en la segunda división de España. Esto es muy importante, porque no puedo decirle, recomendar globalmente a todos patear el segundo palo, ni patear de acá, sino que esto es solo para los de la Premier. Por otro lado, las aplicaciones prácticas que podemos hacer con esta herramienta, porque estamos hablando del mayor desafío quizás del científico de datos, que es traducir lo que uno logra matemáticamente. Uno logra un hallazgo matemático-estadístico, cómo se lo tradujo a, en este caso, el cuerpo técnico. Cómo le manda al DT, che, vos sabés que la política óptima según el SB no me sirve. Por lo tanto, acá se podría hacer algunas de las cosas, el scouting, la estrategia defensiva y el análisis de rivales. En primer lugar, hicimos un recálculo para lo que es la primera liga de España. Hicimos la materia de transición que les mencioné, hicimos todas las cuentas, todo, y extrajimos lo que son los 10 jugadores que patearon corners y más goles lograron a partir de ese corner. Esto es muy lógico, encontrar a Luka Modric, y para que no saben, es muy básico. Esta métrica a mí no me dice nada, o sea, ver la tasa de gol es algo que puedo buscar incluso en Google. Pero lo que hicimos diferente es calcularles el DSB a cada uno. ¿Ok? Y encontramos cosas muy interesantes. De estos 10, hay 2 jugadores que tienen más que todos, lo que es el peligro. Alex Baena con 0.73, Alex García con 0.74. Y estos 10 son los únicos 2 jugadores que al otro mercado fueron vendidos por mucha plata y a un club mucho mejor. Todo el resto o se quedó su club porque, bueno, obviamente son figuras que no suelen mover, o son jugadores que no solo esto los acompañó. Es importante decir que un club no va a salir nunca a comprar un jugador solo porque es bueno en esta métrica. Simplemente si yo estoy entre 3 jugadores y uno tiene mayor esto me puede acompañar a la decisión. Pero bueno, estos 2 jugadores hoy están en clubes mucho mejores, debutaron en la selección de España, uno de ellos es titular, y tuvieron mucho peligro a la hora de tirar corners en la selección de España. Por otro lado, estrategia defensiva, el sábado, si no me equivoco, juega Racing Santander contra Huesca, y uno dice, ¿qué hacemos con toda esta métrica? Bueno, le asignamos a cada jugador el ESB del corte de los corners que participó, y buscamos quiénes son los más peligrosos. ¿Por qué me sirve esto? El Huesca tiene solo un gol este año en corners. Yo me quiero olvidar todos los goles de Huesca, es solo uno, es poco. Yo no tengo tanta información para el DT, puedo ver temporadas pasadas, pero de una temporada a otra la información cambia mucho. Pero sí puedo ver acá jugadores que generaron mucho peligro en sus corners que participaron. No es solo los que patean acá. Ya estamos hablando de jugadores que, delantero, defensor, pero que participó de la jugada. El primero tiene un solo corner, por lo tanto lo podemos considerar como un outlier, no hace falta meterlo. Ya el segundo, estamos hablando de un jugador que tuvo 0.38 con 19 corners. ¿Qué hacemos con esto? Che, marquemos a este jugador. El jugador participa de secuencia de peligro, marquemos a este jugador. Lo mismo que decíamos con las zonas del Arsenal, marquemos esta zona, mucho mejor. Marquemos a este jugador, que tiene mayor peligro. Como última aplicación, ahora voy a pasar a lo que es una demostración no en vivo, porque no lo vamos a hacer, pero sí en términos de tiempo. Este es el tiempo que tarda en generar 80.000 secuencias para un solo club y causarle los plots, los gráficos repetitivos que les mostré. En este caso sería lo del Huesca. Como les dije, el Huesca tiene solo un gol en términos ofensivos, 0 goles en términos defensivos. El problema de esto es que si yo simulo 100.000 o 10 millones de cadenas, nunca voy a lograr un gol, porque la mayoría de transición, ninguna tiene un estado con probabilidad al menos de 0,01 un gol. Más allá de eso, sí podemos buscar situaciones con peligro. Yo no miro cadenas con solo gol, sino que digo, che, acá patean los corners de Huesca,
patean mucho a la zona central, al primer palo. ¿Dónde está el peligro? El peligro no está necesariamente en la zona corta, sino que está acá afuera, en el tipo del área, en esta zona, acá atrás. Entonces, de la nada, sin goles casi, del gol del equipo Huesca, lo puedo defender diciendo, defendamos donde está el peligro. Porque son situaciones que estuvieron cerca del gol y las puedo prevenir cubriendo esa zona. En términos defensivos, si me va a patear un córner de Huesca, sé que no veo el peligro tirando los córneres al área central, a la zona central. Eso es lo mismo. O sea, lo podemos replicar tanto defensivo, ofensivamente, todo se puede replicar. Simplemente, siempre les digo, agarramos todos los córneres, vos que pateó el Huesca o los que le patearon Huesca, tuvimos la matriz de transición. Si jugamos un marco, vamos a extraer esto en cuestión de un minuto. Para concluir, respondemos a la pregunta central. ¿A dónde patear el córner y qué hacer después para maximizar el peligro? Bueno, tiene mucho, segundo palo, muy hiperutilizado, no lo estamos usando mucho, hay que usarlo más, por lo menos en la liga inglesa. Son muy pocas las zonas donde conviene patear sin un córner. Está bueno quizás hacer un segundo pase y generar mayor peligro de posicionando la defensa. Y algo que es bastante lógico, las zonas del arquero son bastante obvias. Logramos crear una métrica cuantitativa para definir el peligro. Esto es importantísimo porque yo esto lo puedo trasladar a cualquier cosa que tenga pelota parada y que tenga una finalización. Esto es muy importante. Tuvimos un modelo validado, como les dije, yo ahora simulo cadenas, sé que son correctas porque ya nos ocupamos de robustecer ese código. Y el Arsenal, como caso de estudio, se apega mucho a los resultados que nos trae. Como trabajo futuro, que planteamos con Manu, que planteamos con Pablo, bueno, en primer lugar, incorporar la data de tracking. Si la logramos, si la conseguimos, ya la vamos a conseguir. Lo vamos a poder incorporar en lo que es el análisis, extenderlo a otras ligas, ver qué está pasando en otra liga, ver si están dando resultados también correctos. También analizar diferencias entre ligas. Es muy importante que un club pueda jugar con un club de otra liga en nuestro europeo. Y, en último lugar, lo que son otros valores parados. ¿Qué significa esto? Uno podría decir, bueno, vayamos a analizar los tiros libres, que es como algo que suele provocar muchos goles. Puede ser, hoy en día, creo que es muy interesante y una buena oportunidad en términos deportivos analizar los laterales. A la izquierda, los laterales que participan en Inglaterra el último año, si se fijan, hay 6-7 flechas que van al área. Los laterales de este año, muchísimos al área. Claramente está cambiando mucho el deporte. Y algo que está pasando es que están encontrando laterales al área, provocan mayor peligro, provocan mayores goles. Creo que es muy importante aprovechar ese momento, aprovechar esa oportunidad e indagar qué peligros se generan los laterales. Encontrar políticas obvias, todo lo que mencioné. Llevado a laterales es muy fácil, ya que el modelo está totalmente validado. Lo único que habría que hacer es hacer la matriz de transición con los laterales y en una de esas redefinir lo que es terminar un lateral. Muchísimas gracias por escuchar. Felicitaciones, brillante exposición, mucho más interesante que ver un partido, para mí. Así los miraría los partidos. Está claro que a mi tutor no le gusta el fútbol. Bruno, pregunta. Bueno, felicitaciones. Ya te mandé más temprano. La tesis está muy buena, un montón de laburo. Por ahí, tanto en la escritura como acá, algunas partes con mucho detalle que por ahí se podría saltar, sobre todo la parte exploratoria, pero más allá de eso, muy bueno. Creo que uno de los problemas que me genera esto de que muestres tantas cosas es que me generan 200 preguntas cada cosa. A mí me gusta el fútbol, me gusta ver esto, entonces me surgen un montón de preguntas y sobre todo una cosa que me pasa con estas cosas, que me surgen muchas preguntas, muchas de ellas es cómo agregar información sin hacer explotar a los modelos. Entonces me fui anotando un montón de cosas que me fueron surgiendo. Por ejemplo, una de las cosas que pensaba es, no me acuerdo si estaba en los datos, que es cuando vos decís, bueno, una pelota va al segundo palo. Sí. ¿Sabés el que la recibe en el segundo palo y tira el gol, con qué le pega? Si le pega con la cabeza o con el pie, porque no es lo mismo que vaya por abajo o por arriba. Era 95% cabeza. Claro. Y en un sentido parecido, está bueno decir, bueno,
hay que tirar el segundo palo, pero seguramente el tiro al segundo palo es más difícil que un tiro al primer palo. Sí. ¿Eso está considerado la dificultad del tiro? No la dificultad del tiro, de hecho, una de las primeras cosas que le planteo a Manu es cómo podemos ver los corners que iban al segundo palo y Claro. no fueron al segundo palo. Que se fueron a la tribuna. Sí, no, que los interceptó el arquero. Los interceptó Porque el arquero, claro. Era el segundo palo. Claro. De hecho, vos le podés decir a un jugador patearlo acá y el jugador no puede ni patearlo ahí porque no le da Exacto. técnicamente. Y además, después está lo otro que es, la pelota iba al segundo palo, pero siguió de largo porque nadie saltó tan alto para agarrarla. Porque Exacto. vos el no gol que mostraste ahí, el jugador llega a cabecearla, Sí, pero si llega- no era considerado segundo palo. llega 10 centímetros más abajo porque la pelota iba muy alta. Sí. Entonces, hay un montón de consideraciones ahí a tener en cuenta que hace tanto desde la dificultad de tirar el tiro como la dificultad de agarrarlo, ¿no? Sí, o sea, está la limitación Sí, sí. el nivel técnico del jugador. Bueno, y también considerándolo ahí, paso a una pregunta que tenía más adelante, después vuelvo para atrás con una cosa sobre el dataset. No. Cuando mostrás los resultados para el Huesca, Sí. una cosa que pienso es, no es lo mismo mirar los resultados o los datos del Huesca cuando jugaba contra un buen equipo que cuando jugaba contra un mal equipo. Sí. Entonces, si de repente los partidos que jugó en la temporada son todos contra equipos peores que ellos, bueno, tal vez todos los corners son más tranquilos. Entonces, las probabilidades que tenés ahí sobre las que vos estás calculando Sí. te llevan a analizar algo que no es lo correcto, ¿no? ¿Cómo se podría hacer acá? Si no me equivoco, Juan Brosman hizo un análisis de tesis de distancia de equipos. Yo acá, si tuviese más datos, digo, che, ¿cuáles son nuestros equipos parecidos? Yo soy el Racing de Santander, estos tres, bueno, me quedo en los corners del Huesca con estos tres equipos. Pero bueno, también hablamos de que tenemos de la segunda división de España solo 17 partidos. Claro. Es muy poco. Simular sobre eso es un tiro al aire, la verdad, en el sentido de, comparado a los 7.000 corners de la Premier League, estamos hablando de 17 partidos, solo los corners del Huesca. Sí. A razón de 10 corners por partido, es mucho para lo que es la segunda división, estamos hablando de 150 corners más o menos, es muy poco. Sí, muy poco. Pero sí, y la dificultad, o sea, es lo que vos decís. Yo también pensaba, se le puede sumar más y más, por ejemplo, Sí. yo sé con las probabilidades de que patee con el pie Sí. o con la cabeza. Ahora, Andrés siempre ha hablado mucho es una tesis de datos, entonces, mucho para atrás. Infinito. O sea, esto es la punta del iceberg de algo que se podría seguir expandiendo a también el análisis temporal. No es lo mismo un corner, se ve, vos lo ves seguramente en la investigación, no es lo mismo patear un corner en el minuto 30 que en el 85, donde los clubes están buscando cosas distintas. Sí. Entonces ahí habría que agregar a la matriz la probabilidad de que el corner sea en este minuto y el Sí, o con el equipo ganando, el equipo perdiendo. también con el Sí. Jones. Después, ahora sí, con respecto al dataset, usaron este dataset de la Premier League, Sí. pero tienen datos de la segunda española. O sea, eso ya, pero si quiere Manu responder, el tema de decisión de Premier League. Sí, no sé, ¿se me escucha ahí un poquito? Sí, perfecto. La decisión fue más que nada porque en realidad queríamos validarlo con lo que teníamos a mano en el momento, que al final también la Premier es algo que conocemos todos, y bueno, de paso cuento esto último que agrega Mati de Huesca, es porque hace 2 semanas me dice, Manu, tengo muchas ganas de validar esto con la segunda España, que obviamente el paso lógico es estas cosas aplicarlas realmente al club. Y le dije, mirá, Mati, que hay algunas diferencias de formato, que qué sé yo. Dice, vos mandame que quiero probar. Entonces, en las últimas 2 semanas ajustó todo para validarlo también con la segunda España y ahora ya lo está usando con la segunda España. La razón de Premier League fue más que nada porque empezamos con alguna liga conocida y a modo de investigación. Ahora sí nos pasamos a la segunda España. Está bueno, yo tenía anotado ahí para preguntarte, después lo dijiste, que es esto, bueno, entre diferentes ligas hay diferentes formas de jugar, y cada forma de jugar, y en el tiempo, ¿no? También esto que mostrabas Sí. el año pasado los laterales se tiran de una forma y este año se tiran de otra. Sí, si veo los corners del 2004, yo no me sirven. Claro, es todo muy dinámico. De todas formas, y esto sí te lo mandaba en las preguntas, yo con esto cerramos, tal vez analizar datos viejos te permite revivir tácticas que están, dejaron de ser usadas, y por ahí te permiten sí generar secuencias novedosas dentro del estilo defensivo que hay hoy, que te aumentan la probabilidad de gol, que un poco lo que te decía, los DTs
todas estas cosas que vos estás diciendo, muy probablemente lo sepan. Incluso un técnico de un equipo de mitad de tabla para abajo, de la segunda de España, tal vez sabe que tirar el segundo palo, un tiro alto con un cabeceador que viene y te cabecea, es gol seguro. Pero no lo puede hacer. Entonces deja de intentar eso. Y por el contrario, el DT del Arsenal sabe que ese es el tiro que hay que hacer y va y lo hace. Entonces vos tenés tu dato contaminado con lo que el DT decide o practica, ¿no? Entonces, por ahí para una cuestión más de hacer cosas que te aumenten la probabilidad de gol, no está mal recuperar datos viejos para tirar cosas, ver si podés como generar algo nuevo. Lo que decía siempre es, pase el objetivo con el que hagas esto, porque vos ya tenés la máquina. Si vos querés agarrar y decir, quiero encontrar patrones viejos que se perdieron en el tiempo, listo, agarrás el dataset de 2004 porque tu equipo cree que está listo para preparar todo eso. Por ahí decís, che, estos jugadores que tengo son parecidos a los que teníamos en 2010. Sí. Entonces, me gustó mucho, yo estoy en el proyecto de Manu de Scouting, y me gustó mucho la posibilidad de agregar estos datos al Scouting. Y la última que te hago, bueno, nada, después seguimos hablando, como te digo, cada cosa que digo puede dar lugar a 10.000 cosas diferentes, así que nada, la tesis estuvo muy buena, un montón de laburo, esto que dice Manu, de que hace 2 semanas te tiró el dataset en otro formato por la cabeza y lo pudiste adaptar, eso demuestra primero que habías hecho las cosas prolijas, que es algo que en el transcurso de los 2 meses que dura la tesis de datos no es tan fácil de hacer, y segundo que tenías muy en claro el formato y demás para poder adaptarlo rápido, así que eso ya me parece que demuestra un montón el laburo que metiste, así que nada, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Si puedo hablar ahí antes de que lo empiecen a saludar, quiero, no sé si me escucha ahí. Perfecto. Perfecto. No, obviamente que felicitarlo a Mati, más que nada, más que por todo el trabajo que hizo, por la iniciativa que tuvo todos estos meses. Pablo lo puede confirmar que está por ahí, que le proponías 1 o 2 cosas y el tipo te traía 5. Obviamente que el fútbol a los que nos gusta nos motiva para estas cosas y encima combinarlo con lo que estudiamos mucho más. Yo lo que valoro mucho de Mati fue eso, más allá del laburo impresionante que hizo. Y lo otro que a mí me parece increíble es que nos pasa, por lo menos me pasa a mí, esto de tener aplicación real directa en la tesis. Esto, sin ir más lejos, la semana pasada cuando me mostró cosas de la segunda, yo ya se lo estaba mostrando al cuerpo técnico del equipo, y hay cosas que les interesó y que les gustaría seguir metiéndose, investigando. Entonces, esto ya tiene aplicación real para seguir con investigación después de la tesis, y eso es espectacular. Y que ahora la facultad poco a poco se vaya metiendo en estos temas que van creciendo cada vez más en el mundo deportivo, es increíble. Entonces, nada, esto abre una puerta para que primero muchos chicos que estén en la carrera y que les gusten estos temas se empiecen a meter a partir de la tesis, y después a cuestiones de investigación con la facultad, ya pensando con gente recibida, gente de doctorado, etcétera. Entonces, nada, me parece que esto abre 1000 puertas y fue un proyecto increíble. Muchas gracias, Manu. Ahora sí, lo pueden llenar a huevos en un ratito. Bueno, voy a quedar reiterativo, pero Matías, tenés una actitud súper positiva. Los detalles de cómo se dirige así un laburo de investigación a veces son muy particulares. Yo lo que quiero resumir es que no todas las cosas salieron de primera intención, y en esos casos, nada, contar con un alumno que trata de ver siempre el vaso medio lleno, creo que nos da a veces hasta una lección para uno, y realmente la restricción de los tiempos, terminar todo esto en 4 meses, creo que es un lindo marco. Nosotros debimos trabajar contrarreloj,
y bueno, ya nada, te transmito como que entiendo que eso va a ser una virtud que te va a acompañar siempre que adoptes la misma actitud positiva, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Me pasaba lo mismo que a Bruno, terminan surgiendo preguntas. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Minutos.